con el auspicio de Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogarplenitud.org.es, Serenidad Spa Terapéutico, serenidad.es, Permasalud Glamping, permasalud.com. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a New Age. Hoy estaremos realizando una entrevista, un diálogo con José Luis Rodríguez, profesor de la metodología Waldorf. Y antes de empezar con este diálogo con él, les voy a dar una pequeña introducción sobre esta metodología para que tengan una idea de qué estamos hablando. La pedagogía Waldorf se basa en principios fundamentales que van más allá del simple aprendizaje. Su enfoque holístico se centra en el desarrollo integral del ser humano, abarcando no solo el intelecto, sino también los aspectos emocionales, sociales y creativos. La metodología Waldorf fue creada por el filósofo y pedagogo austriaco Rudolf Steiner en Stuttgart, Alemania, tras el final de la Primera Guerra Mundial en 1919. La génesis de la primera escuela Waldorf surgió a partir de una solicitud de Emil Molt, propietario de la reconocida fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, quien deseaba que los hijos de sus trabajadores tuvieran acceso a una educación cercana a su lugar de trabajo. Pocos años después, la metodología Waldorf adquirió reconocimiento a nivel internacional, expandiendo su impacto y alcance educativo como un método de enseñanza novedoso. Esta metodología se basa en varios conceptos básicos para promover el desarrollo integral del alumno. Uno es un enfoque holístico que reconoce que los aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales de los seres humanos están interconectados. También se hace hincapié en respetar el ritmo de aprendizaje individual para que los niños puedan desarrollarse a su propio ritmo. El juego y la creatividad se consideran pilares clave del sistema, ya que estimulan la imaginación de cada niño y fomentan el descubrimiento activo. De manera similar, al integrar la música, las artes visuales, las artes escénicas y el movimiento, se enfatiza el papel de las artes en todo el plan de estudios. Estos conceptos clave definen la esencia de la metodología Waldorf. Se valora la creatividad como parte esencial del proceso educativo, fomentando el arte, la música, la expresión corporal y otras formas de expresión artística. El juego es considerado una herramienta fundamental para el aprendizaje y el desarrollo infantil, ya que estimula la imaginación, la socialización y el descubrimiento. Se prioriza el aprendizaje a través de la experiencia directa y la experimentación práctica, permitiendo que los estudiantes participen activamente en su propio proceso de aprendizaje. Se enfatiza la conexión con la naturaleza como fuente de inspiración, aprendizaje y bienestar emocional. Se establecen ritmos y rutinas diarias que brindan seguridad y estabilidad a los alumnos, permitiéndoles desarrollar hábitos saludables y fomentando un ambiente de aprendizaje tranquilo y armonioso. Los maestros de la pedagogía Waldorf actúan como modelos de comportamiento y valores, buscando inspirar a sus alumnos con su ejemplo de integridad, creatividad y compromiso. Este es el cuarto y último programa que estoy realizando sobre el tema de la innovación académica. Hemos hablado con dos representantes de universidades, de un colegio y ahora de esta escuela Waldorf en Cuenca. Y realmente me he enfocado en el tema de la ecuación, por lo que ya les he dicho en los programas anteriores, la importancia que tiene en la formación de estos seres para este futuro tan incierto que tenemos. Es por eso que tanto universidades como los colegios están haciendo una adaptación. Y creo sinceramente, muy sinceramente, que las escuelas tipo Waldorf o las escuelas directamente Waldorf, también hay la opción Montessori, pero específicamente de lo que les acabo de hablar y lo que van a ver ustedes ya de forma más directa con alguien que lo realiza,
Es el sistema que más va, esto lo hablo desde mi perspectiva, que más va a apoyar a los seres en la supervivencia y en el moldeo de las sociedades modernas a las que nos estamos dirigiendo. Porque, para empezar, el estímulo de las artes, que se ha perdido mucho en muchas instituciones, es fundamental en el contacto del ser humano con su ser espiritual. Y el hecho de que sea una enseñanza de forma directa, es decir, aprendes haciendo, yo creo que es la mejor enseñanza que se puede tener. La metodología, eso es lo que logra que a través de una forma directa llegan los niños de una manera muy distinta a unas mismas conclusiones. Em, También sé que hay muchos lugares, muchas escuelitas que hablan de ser Montessori o Waldorf y no lo son. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan investigar bien, súper bien, si deciden poner a sus hijos en una escuela tipo Waldorf o Montessori, que las metodologías que usen y puedan participar más directamente sean realmente las que se anuncian en el sistema Waldorf. Vamos a regresar a esta interesantísima diálogo con José Luis, luego de este pequeño anuncio y corte musical. Volvemos en breve. Permasalud Glamping Lodge te espera en la provincia de Imbabura, en Ecuador, para que te conectes con la naturaleza, recuperes energía y bienestar. Te ofrecemos domos full equipados y carpas de glamping con toda comodidad. Escoge entre paquetes básicos de estadía y paquetes completos que incluyen desayuno y acceso al área de nuestra piscina natural con baño turco e hidromasaje. ¿Necesitas un espacio de paz y tranquilidad? Entonces este es el lugar preciso. Visita nuestra web permasalud.com o envíanos un mensaje de WhatsApp al 0999-203-203. Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogar sustituto para adultos mayores. Contáctanos al 099-753-8085. Estás escuchando New Age, el programa de la nueva era. Bueno, y con nosotros está José Luis Rodríguez. Él es profesor de la Escuela Sedenis Luna Sol en Cuenca, que utiliza la metodología Waldorf. Y con él vamos a conversar un poquito sobre cómo la metodología Waldorf está preparando a los niños, a los jóvenes, para estos tiempos tan cambiantes, tan difíciles que se les viene por delante. Así es que, primero, José Luis, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo y cuéntanos un poquito en qué consiste la metodología Waldorf para que quienes no conocen primero empiecen entendiendo eso y de ahí partimos con lo demás. Con mucho gusto. Bueno, en realidad es una pedagogía. La pedagogía es la base, el fundamento de donde nosotros nos podemos abrazar para poder crear la metodología. Por eso es un sistema tan fuerte y tan amplio, porque nosotros creamos la metodología para cada grupo de niños. Entonces, claro, Explícame. O sea, en base, explícame un poquito cómo desarrollan la metodología para grupos de cuántos niños y cómo deciden qué tipo de metodología usar con ese grupo que puede ser diferente de otro grupo. claro, nosotros sabemos, por ejemplo, que los niños a los 7 años recién empiezan las fuerzas que antes se concentraban en el cuerpo orgánico, en desarrollar el cuerpo físico, suben a desarrollar el alma. Es como el nacimiento del alma del niño en estos 7 años siguientes. Entonces, con eso como base, nosotros lo que tratamos de hacer es darles todas las herramientas para que ellos puedan fortalecer su alma, para que su alma esté saludable. Y con su alma me refiero a la parte de la memoria, sus emociones, el que puedan conectar con el sentir del otro, con sus compañeros, con el entorno, que puedan eh,
terminar de desarrollar bien sus órganos físicos. Entonces, claro, nosotros viendo qué tipo de grupo tenemos, por ejemplo, se nos ocurre que tal vez tienen que trabajar más en su equilibrio, en su sentido del equilibrio. Entonces, claro, trabajaremos saltando soga, caminando en la cuerda floja, caminando sobre troncos de árboles, etc. Entonces, al hacer esto, nosotros también estamos enseñando, dependiendo de qué nos toquen. Por ejemplo, si nos toca enseñar letras, estaremos haciendo a través de una poesía, de un canto, de rimas, o si estamos aprendiendo los números, lo estaremos haciendo con los ritmos de los números, con tablas. Entonces, vamos desarrollando todo lo que falta o tratando de completar lo que falta para que ellos puedan apropiarse de su cuerpo a través o con el pretexto del currículo, con el pretexto de enseñar los números y enseñar las letras. Ahora, tú, para prepararte para la metodología Waldorf, primero estudiaste para enseñar cualquier metodología, ¿sí? Bueno, nuestros casos son un poco diferentes, ¿no? Porque yo en realidad terminé de ingeniero electrónico, estudié un posgrado en administración de empresas, en gerencia y otras cosas que nada que ver con educación. Y después, por coincidencias de la vida y por cómo suceden las cosas, me dediqué a estudiar pedagogía. Estudiamos, a nosotros nos tocó en el grupo que estuvimos estudiando justamente pedagogía Waldorf, estudiamos por 6 años, porque nos coincidió la pandemia y hubieron que adaptar tiempos y cosas, pero estudiamos 6 años de pedagogía, específicamente pedagogía Waldorf. Ya. O sea que tú no puedes hacer una comparación con otras metodologías porque solo conoces la Waldorf o tienes noción de otro tipo de pedagogías. Conozco otras metodologías, sin embargo, claro, nosotros elegimos la pedagogía Waldorf ya que es la que engloba más la visión del ser humano, Ya, porque nosotros en la pedagogía lo que estudia es cómo aprende el ser humano, ya, cuáles son las formas de aprendizaje del ser humano. ya. Entonces, claro, tú puedes observar las otras metodologías y decir, bueno, esta es una buena estrategia y la usamos, o si no nos parece una buena estrategia, pues no. Claro. Claro, claro. ¿Y qué qué tipo de niños aceptan en el colegio? O hay algún procedimiento para aceptar en la escuela distintos niños con distintos orígenes socioeconómicos, familiares y cosas por el estilo? Bueno, la intención, justamente nosotros somos una fundación educativa y la intención de habernos formado como fundación es poder hacer que los costos sean asequibles a todo nivel. Estamos en ese proceso todavía. Aún sabemos que nuestros costos no son precisamente muy bajos, pero estamos en eso de poder conseguir los recursos para que pueda funcionar así. La Claro, pero es que intención es que sea lo más diverso posible, por supuesto. ya, ya. Sin Ahora, embargo, las personas que llegan a la escuela Waldorf son personas que realmente necesitan estar comprometidas con la educación de sus hijos, o sea, porque los sí demandamos padres. mucho de los padres. Sí, sí Sí, es. los padres. Claro, porque supongo que, como tú dices, demanda muchísimo de los padres para que sea una educación que esté sintonizada y sincronizada, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principales valores que se enseña a través de la metodología Waldorf? Diría que la bondad, la belleza y la verdad. ¿Ya? Porque con la bondad trabajamos sobre todo en los 7 primeros años. Para el niño todo el mundo es bueno, todo lo que observa, todo lo que sucede alrededor tiene que ser bueno, porque así ellos conciben el mundo. En la segunda etapa que conversábamos es el desarrollo del alma. Todo debe ser bello, porque si algo no me parece bello, no entro en contacto con ello y no me interesa saber de ello. Ujú. Si el mundo es bello, a mí me da curiosidad por aprender sobre el mundo. ¿Ya? Entonces todo lo englobamos en la belleza, en la armonía, en lo bonito. Y para el tercer septenio, el mundo debe ser verdadero, porque ahí el ser humano busca la verdad de las cosas. Eh, por eso ahí nosotros tenemos que trabajar siempre desde la fenomenología, observando, haciendo experiencias, saliendo al campo, mirando, tocando las cosas.
Ajá. Entonces ahí adquiere la verdad, Pero porque la verdad no puede ser transmitida, sino debe ser experimentada, construida. ya. Ahora, frente a la realidad que se vive en el planeta, no se diga los países latinoamericanos que todavía están con una pata por aquí, otra pata por allá, en estos subes y bajas de inseguridades, de corrupción, de miedo. Esa es la realidad, aunque no nos guste. ¿Cómo les preparan a los niños para que, más allá de la belleza, la bondad y la verdad, puedan ellos con estas herramientas ver el mundo tal y como es y ver qué pueden hacer ellos para contribuir a este mundo desde esas cosas que han aprendido en en el colegio, en la escuela? Claro, bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que alrededor de los 9 años, de nosotros le conocemos como el Rubicón, porque ahí es como cuando el ser humano salió del paraíso. Para los niños es algo similar, emocionalmente sucede algo muy parecido, porque dejan de ver ya ese mundo tan hermoso y bueno como era, y se empiezan a dar cuenta de estas cosas que acabas de mencionar, ¿no? O sea, hay corrupción, hay ladrones, hay inseguridad, hay gente que es codiciosa y que incluso mata por ello. Entonces nosotros en realidad vamos trabajando con los niños desde desde el primer septenio, vamos contando historias de los hermanos Grimm, pero todavía en el primer septenio historias que terminan bien. Que terminan bien me refiero a el ladrón fue castigado, el ladrón fue capturado, la bruja fue castigada, los niños salieron bien del bosque, etc. Una vez que pasamos de eso, pasamos a la siguiente parte de los cuentos de los hermanos Grimm, en donde ahí sí las cosas pasan como ocurrieron. Entonces, tal vez el ladrón sí consiguió robar las cosas, le robó todas las cosas al conde, pero el conde le dijo, está bien, salvaste tu pellejo y esta vez te dejo ir, pero no vuelves a pisar la tierra porque si te veo, te colgaremos en la puerta. Ya, entonces, claro, tienen su merecido las personas que van por el camino del mal. Pero digamos, en medio de todo esto, ¿cómo les ayudan a enfrentar los miedos naturales que pueden tener? ¿Cómo les ayudas a enfrentar los fracasos que puede haber en la vida? Eh, ¿Cómo trabajan eso desde la metodología Waldorf? Lo lindo es que se forma con los muchachos como una pequeña sociedad, porque nosotros tenemos, como comentaba, mucho tiene que ser experimentado, entonces lo hacemos desde el juego, desde el estar juntos, desde el ir a meter la mano en el huerto, ir a meter la mano arreglando cosas, limpiando las aulas, limpiando la escuela. Entonces, la, la pequeña sociedad que allí se forma también genera frustraciones, también genera liderazgo, también genera gente que no quiere seguir a un líder. Entonces, claro, es como tener esta pequeña sociedad trabajando allí mismo y de alguna forma impulsándolos a que aprendan a resolver esos problemas, a que aprendan a decirlo, a decir, yo me sentí de esta forma cuando pasó tal cosa y cómo te sientes tú, podemos hacer esto. Incluso hay veces que los ejercicios no se consiguen completar a la primera y claro, tienes toda esa sensación de frustración del grupo y dices, bueno, ¿qué es lo que falló? ¿En qué fallamos? Ujú. Y al siguiente día lo corregimos y lo hacemos bien. O sea, que se trabaja de lo que estoy percibiendo que tú me dices, se trabaja mucho en el empoderamiento de los niños, que puedan experimentar las cosas buenas, las cosas no buenas, pero empoderándoles a que ellos puedan hablar, puedan comunicar, pueden ser creativos y buscar sus resoluciones, ¿verdad? Exactamente. Ahora, la creatividad, digamos, mm, lo que tú me dices es que tienen una enseñanza muy práctica. Aprenden a través de hacer las cosas. Eso es algo que la mayor parte de colegios están como tratando de implementar, eh, porque ha sido la típica escuela de pupitre. ¿Qué tanto pupitre tienen los niños de la escuela Waldorf en donde tú das clases? O sea, ¿qué tanto se sientan en los pupitres a oír a alguien hablar? Bueno, conversamos casi todo el tiempo.
porque ya, casi todo el tiempo nosotros evitamos dar conceptos. ya, Entonces, por ejemplo, con los niños, este año veíamos los números, las cualidades de los números. Los números, por ejemplo, hacíamos una historia, ¿no? Un cuentito, en donde teníamos al rey Máximo con sus 12 caballeros, y cada caballero fue a buscar cuál era el número más grande de toda la tierra. Entonces salía el uno y decía, el uno es el número más grande porque uno es el universo, uno soy yo, uno es el sol, uno es la tierra. Y después aparecía otro caballero y decía, son dos. El dos es más grande porque hay el día y la noche, tenemos el sol y la luna, tenemos dos ojos, tenemos dos manos, y así cada número, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque los chicos son los que van sacando sus propios resultados de ello. Y entonces así me decían, cuando terminamos de ver los 12 números, uno decía, para mí que el número más grande de todos es el 9, porque después del 9 empiezas a repetir todos los números de 9. Y otro me claro. decía, para mí que el cero es el número más grande, porque en el cero están toditos los números. Y eso nace Y de otro, ellos. y eso nace de ellos, y son discusiones que tenemos ahí en el aula, ¿no? Ujú, Y entonces, claro, cada uno va, y por supuesto no decimos él tuvo razón o ella tuvo razón, claro, sino todos tienen su porción de la razón. claro, claro. Qué lindo. Oye, y tú mencionas mucho esta enseñanza a través de los cuentos. Hay cuentos, por ejemplo, yo crecí con los cuentos de Disney, que, pucha, súper machistas y esa onda, ¿no? Eh, ¿Ustedes seleccionan los cuentos? O sea, ¿cómo seleccionan los cuentos que vale usar de ejemplos para enseñar a los niños? Bueno, ahí sí, ciertamente los cuentos de Disney están enfocados a poder vender la película y no cuentan la historia tal y como era. Nosotros tratamos de que se repita la historia tal y cual como fue Escrita. recopilada por los hermanos Grimm. Ya, Entonces, sí es cierto que ahí a ver, el niño, en realidad, cuando uno cuenta la historia, es todos los personajes. Es el rey, es la reina, es el príncipe, es la princesa, es el sirviente, es la sirvienta, es el lobo, es el borrego, es cada uno de los personajes. Y un así solo mismo es el niño. ser humano. Cada Cada niño, niño es todos los personajes. Ya, cada niño es todos los perfecto. personajes. Porque sus arquetipos son arquetipos que vienen desde lo más antiguo de la humanidad. Y asimismo, la bruja, el niño puede ser bruja si es niño o niña, pero se puede comportar como una bruja. Puede comportarse como un rey, puede comportarse como el príncipe. Entonces, claro, si nosotros hacemos un análisis de los cuentos, el príncipe normalmente tiene que ver mucho con el alma. ¿Cuál es el trabajo del espíritu del niño? Entonces, ¿qué viene a ser el espíritu en la tierra? Que Ya, nada tiene que ver con el género o si claro. se besa con la princesa o la reina, etc. Entonces, claro, el beso del príncipe a la princesa normalmente es la conexión del espíritu y el alma. Ya, Que ya. claro, no lo cuentas hacia los niños, pero es la intuición la que les lleva a ellos. Ajá. ¿Tú has podido ver a niños graduados de la metodología Waldorf de tu institución? ¿Qué rumbo toman en sus vidas? Bueno, nosotros, claro, somos una escuela muy nuevita todavía, aún no tenemos graduados de nuestra escuela. Sin embargo, conocemos algunos niños de la escuela Nina Pache en Quito, que también es una escuela Waldorf. Y, y hace poco nada más estuvo también una chica que había estudiado en una escuela Waldorf en Noruega y había venido a vivir acá en Cuenca y se juntó a estudiar con nosotros un poco de pedagogía. Y claro, es tan diverso, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, hay casos de ganadores de Nobel que están en las empresas, perdón, que han estado en una escuela Waldorf. Cuando yo conocí la pedagogía Waldorf fue porque Jeremy Abbott, que es uno de los, bueno, en ese tiempo era el director de proyectos de Google, él recomendó que si queremos formar una cultura de innovación y creatividad, deberíamos buscar tener escuelas tipo pedagogía Waldorf para que esto pueda suceder. Y él contaba que a un niño de una escuela Waldorf
casi que ni siquiera le hacen una entrevista, le preguntan el nombre y le llaman a trabajar directamente, porque cómo le... saben que ellos están acostumbrados a resolver problemas de maneras diferentes. Ya, qué maravilla, o sea, realmente, a ver, em, para esta época quizás ha sido vanguardista la metodología de Rudolf Steiner en cuanto a que no le ayuda a los niños a mantenerse conectados con la tierra, con esta noción de su alma, de su espíritu, que me parece de las cosas más bellas porque les ayuda a conocerse en su profundidad. Entonces, lo que tú me estás narrando sobre la escuela Waldorf, me parece que es fundamental para poder enfrentar los retos de la vida moderna que está tan complicado, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo les ayudan a los Wambras ahora? ¿Cómo van a vivir ellos? Nosotros ya, tal vez no aquí, pero ellos ya adultos en un mundo totalmente complicado. ¿Crees que con la metodología Waldorf van a estar listos para poder enfrentar ese mundo? Sabes que lo lindo y lo que yo he podido ver más o menos en este corto tiempo es que ese hecho de haber cuidado mucho y protegido mucho sus primeros 7 años les da como a ellos la capacidad de poder buscar nuevamente cómo hacer que su entorno sea igual de bueno, cómo tratar de conseguir ese mundo armónico a su alrededor. Y después el resto de etapas es como irles dando las herramientas para que ellos puedan hacer juicios de valor. Entonces, por ejemplo, ya más adelante, en el tercer grado, se da fábulas, las fábulas de Sopo e historias de santos. Entonces, claro, y tú con los santos puedes ver cómo el ser humano se redime a sí mismo y pudo hacer algo bueno con lo que le correspondía. Mientras que con la historia de las fábulas de Sopo se puede ver la animalidad del ser humano, en donde está el astuto zorro o la perezosa, perdón, la acelerada liebre o la tortuga que es siempre perseverante y siempre caminando, cosas así, ¿no? Entonces, más adelante igual se estudia, por ejemplo, la mitología griega, cómo se formaron las primeras civilizaciones basándonos en el Génesis, se estudia la filosofía india, la cultura india, se estudia la cultura nórdica. Entonces, cada una de ellas nos ha ido aportando como humanidad un conocimiento que es invaluable. Y cuando ellos entienden estas diferentes culturas, van entendiendo también de dónde surgieron las leyes, por ejemplo, en la antigua Grecia, de dónde surgió la economía, cómo se funcionaba este trueque inicialmente y por qué la codicia llevó a generar diferentes sistemas monetarios. Y todo eso se va ensayando en el aula. Entonces, Mm. claro, ellos llegan ya experimentando ese tipo de cosas y no solo es que van a replicar aquello que nosotros ya conocemos, sino ya lo han estado trabajando y bajo su forma de pensamiento han encontrado ciertos destellos que pueden ayudar a mejorar esos procesos, Ya, porque la intención no es que se inserten en el sistema, sino que consigan mejorar. claro, claro, perfecto, porque, y a ver, una cosa que el ser humano no, o sea, como que lo toma por sentado y no veo que haya mucha desarrollo para trabajar es el tema del ego. Es decir, en la educación se ha hablado, sí, que cuando creces tienes que tener un ego saludable y este tipo de cosas para que crezcas con un sentido del yo un poco como hasta inflado, quién sabe, ¿no? Pero los problemas que vemos en la humanidad, los mayores problemas que vemos en la humanidad, son una manifestación del lado oscuro del ego, de que la codicia, que el poder, que la envidia, que ese tipo de cosas. ¿Qué tanto la metodología Waldorf les hace conectarse con su lado oscuro para poder aprender a manejarlo y superarlo y no permitir que eso les gobierne su vida?
Bueno, ahí también hay diferentes herramientas, ¿no? Porque justo nosotros trabajamos arte todos los días. Lunes acuarela, martes modelado, miércoles dibujo de formas o crayones, jueves trabajamos movimiento, que también es un arte. El viernes nuevamente trabajamos en huerto. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en arte. Y es muy bonito que, por ejemplo, cuando están en la etapa del Rubicón, suelen hacer carboncillo o arcilla. Entonces, claro, en el carboncillo nosotros pintamos toda la hoja de negro y con el borrador vamos sacando los destellos de luz. Entonces, a partir de esa oscuridad, nosotros buscamos lo que ilumine y lo que le dé belleza a esa oscuridad. Pues, Entonces, son pequeñas herramientas que claro, ayudan. claro. ¿Y cómo a través de estos procesos artísticos se asocian con este make-up humano que tenemos? Porque es decir, no hay un solo ser humano que no tenga ego, todos lo tenemos, pero unos lo tienen desarrollado más para su lado oscuro y otros pues lo tienen más domado, más calmado, porque tal vez son conscientes de eso. Entonces, ¿cómo a partir de esta metodología de trabajar con la oscuridad, sacar la luz, cómo crees que ellos van asociando eventualmente, haciendo estos vínculos mentales o racionales sobre su propia oscuridad y su propia luz? Bueno, eso es simpático porque, claro, ahí vuelvo a esto de los cuentos, ¿no? En los cuentos nosotros hemos sacado todos esos arquetipos a la luz. Entonces uno puede relacionarse de alguna forma. Me identifico más con el lobo, me identifico más con la cabra, me identifico más con diferentes partes animales de mi propio ego, que normalmente es ahí donde está. Sin embargo, también tenemos esta parte de los santos que dice, bueno, toda esa animalidad está dentro de ti, pero tú puedes controlar esa animalidad. Tú eres quien toma la decisión sobre esa animalidad. Entonces, claro, si bien es cierto, también es importante que ellos aprendan a reconocerse a sí mismos y a tomar su propia valía, porque nosotros no sabemos quiénes van a ser tampoco. Sería muy Atrevido. osado de nuestra parte Claro. decir, él va a ser doctor. No es Ajá. cierto, no lo sé. Así. Y Claro. va a ser un buen doctor o va a ser un mal doctor, tampoco lo sé. Sin embargo, lo que él tenga que hacer, que lo haga y que lo haga con su propio convencimiento desde toda la fuerza de su yo. Ujú. Y si toma la Perfecto. decisión de hacer algo que tal vez afecte a unos cuantos, pues que lo haga estando consciente y coherente de por qué toma la decisión y no que sea manejado por el impulso anímico. Claro. Ahora, este, en tu experiencia como profesor de esta metodología, ¿qué ha sido lo que más te ha cautivado, te ha fascinado, te ha traído, como experiencia? ¿Qué es lo que ha marcado en ti el deseo de seguir con esto? O sea, como experiencia, ¿qué ha pasado? Bueno, en general, a mí lo que me ha encantado es el poderles escuchar el nivel de reflexión que tienen los chicos. Ya. Porque si bien es cierto, a veces salimos como te contaba, nos salimos a hacer huerto y hacemos un hueco y pues vemos cómo va creciendo el rabanito, va creciendo la coliflor, va creciendo el brócoli, pero la capacidad de reflexión sobre cómo va creciendo, de dónde obtiene la energía la plantita y cómo eso se convierte en nuestros alimentos, o por ejemplo lo que te comentaba, ¿no? De los números. Son niveles de filosofía que muchas veces, incluso en el colegio, no se están manejando y solamente seguimos una u otra línea. Y esto ellos lo crean en su propia libertad, con su Ajá. propia experiencia. Yo lo viví y a mí me parece esto. ¿Y has podido tú encontrar entre los niños almas viejas, como se le podría decir, niños que vienen con un conocimiento muy profundo, pero que ni ellos saben por qué lo tienen, que se podrían considerar almas viejas? ¿Has tenido alguna experiencia con esto? Casi todos, la verdad. En serio, Sabes que sí. es una ventaja, creo que de la escuela Waldorf es que justamente junta espíritus que están en búsqueda de su propia libertad. Mm. Entonces los niños como que se juntan para asistir a la escuela y tú puedes ver de alguna forma reflejada en lo que ellos te van contando. Es muy interesante eso más bien. Hay niños que tienen diferentes habilidades, incluso ciertas habilidades paranormales, ¿no?
telepatía, Claro. controles, telequinesis, pequeños destellos, por supuesto. Y nosotros, claro, evitamos bloquear ese tipo de cosas porque son Ajá, habilidades, son dones que vienen intrínsecos a ellos. Entonces, claro. claro, nosotros no le dijimos, no, no, las hadas no existen. No, sí sabemos que existen. Qué Que no bestia, todas ¿no? las vemos es otra cosa. Interesante, ¿sabes qué? A mí me pasó una experiencia súper impresionante con un sobrino mío cuando él tenía unos, posiblemente 3 años, que a esa edad yo no le hablaba de la reencarnación ni nada, no, al menos no creo haberlo hecho. Y estábamos juntos yéndonos a meter un baño de tina, y él me dice, tía, ¿no es cierto que nosotros vivimos y morimos, vivimos y morimos y vivimos y morimos hasta que un día ya aprendimos lo suficiente y ya no tenemos que volver? Y yo me quedé de una sola pieza. O sea, yo vi como alrededor ¿y este de dónde salió? Yo sé, él era muy cercano a mí y yo he hablado mucho de estas cosas, pero nunca me imaginé que un guagua de 3 años me venga a decir una cosa así. Y ahora que ha pasado 20 y pico de años y le veo, eh, tal vez por su educación o su vivencia familiar, todo, le veo tan distante de su contacto con esa esencia que la verdad yo, no hay mucho que yo pueda hacer porque también ya tiene una filosofía muy diferente a lo que podía ver en esa sensibilidad de ese niño que siendo muy chiquito dijo cosas que a mí me volaron el mate, ¿no? Y lastimosamente no tuvo tal vez la guía adecuada para poder mantener esa apertura e irse por ese lado. Cuando un niño que está en la escuela tiene este tipo de cosas, ¿cómo la manejan? Bueno, nosotros tratamos, como siempre, evitamos meter digamos, el gusanito de las religiones, tratamos de mantenerlo abierto. Nosotros no pertenecemos a ninguna institución religiosa, ni buscamos inculcar ninguna de ellas. Sí acompañamos a todas, más bien tratamos de dar la bienvenida a todas aquellas que nos puedan permitir que los niños conozcan todo lo que se pueda, porque así ellos pueden conectar también con aquello que su alma conecta. Entonces, claro, si es que ellos vienen con este tipo de cosas como te ha pasado, nosotros sabemos que es cierto, pero tratamos de acompañar desde el preguntarle al mismo, ¿no? ¿Por qué piensas de eso? O sea, tratar de que él mismo pueda sustentar sus propias palabras. Claro, o sea, no hay una imposición de una ideología, de una visión, de nada, sino la idea es devolver con preguntas para que siga sacando de su interior y que pueda Exactamente. aclararse su panorama. ¿Qué cosa más maravillosa que pueda haber este tipo de metodología que acompaña de esa manera? ¿Tú crees que esto, cómo lo desarrollan? ¿Son grupos grandes, son grupos pequeños, para que puedan lograr este nivel de profundidad? ¿Cómo son los grupos? Bueno, nosotros en la escuela, como somos nuevos también, estamos trabajando con grupos máximo de 15 personas por aula. Ya. Sin embargo, sí hay escuelas que trabajan tranquilamente y sin problema entre 30 a 40 niños, Ya, pero nosotros estamos adquiriendo experiencia. ya, claro, qué bueno, qué bueno. ¿Y en Cuenca es la única escuela Waldorf o tienen más? Es la primera todavía. Ah, Estamos ya, tratando de que vayan más, de que más gente se junte, que hemos dado charlas para la UNAE para ver si es que más profesores quieren involucrarse en la pedagogía Waldorf, pero todo, por el momento somos la primera. claro, sabes que traté de comunicarme con escuelas Waldorf en Colombia, en Argentina, en México, en Guayaquil, pero no, inclusive aquí en Quito, pero no tuve, me sorprendió que no haya la apertura como para poder realmente decir, si esto es tan bueno, tan necesario, es importante que se ponga en el mundo porque cada vez necesitamos niños que estén más preparados para la vida que se les viene. Por ejemplo, te he oído hablar que van y plantan un árbol o siembran algo. ¿Qué tanta relación hay con la naturaleza por parte de esta metodología? Totalmente. Para nosotros, nosotros trabajamos con 12 sentidos en el ser humano y sabemos que uno de ellos es el tacto. Y para que el tacto no sea engañado, tenemos que trabajar con cosas naturales, no plástico,
no cosas derivadas de petróleo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los mismos profesores nos juntamos a construir los juguetes para el jardín y lo hacemos con lana de oveja teñida en materiales naturales también. Trabajamos con cera de abeja para el modelado. Los crayones son crayones de cera de abeja. Igual la acuarela es acuarela orgánica. Entonces, todo tratamos de darle ese cuidado, ¿no? Los materiales, bueno, me encantaría si algún rato te hay la oportunidad, te podríamos mostrar cómo es la escuela y puedes ver la diferencia, ¿no? Porque no tenemos casi materiales que no sean naturales, es muy poquito. Ujú. Y esto es importante porque así el niño, como decía hace un momento, conoce la verdad, conoce el mundo real. El plástico no tiene vida, el plástico no transmite un calor, no transmite una emoción. Sí, nuestros juguetes, las cosas que hemos hecho con cariño para los niños. ¿Y qué tanta importancia tiene el aprendizaje de idiomas, de distintos idiomas, en su desarrollo Bueno, ahí con los nosotros niños? también estamos trabajando en ello. Rudolf Steiner sugiere que por lo menos hayan unas dos corrientes culturales, idiomáticas diferentes en cada escuela, porque eso te permite conocer otras culturas más que nada. En los primeros 7 años se trabaja el lenguaje materno, literalmente el lenguaje que habla mamá, porque se tiene una conexión emocional con cada uno de nosotros. Entonces, una vez que se domina el lenguaje materno, intentamos traer estas otras corrientes culturales, porque cada lenguaje tiene una forma de pensar también. Nosotros tenemos una forma de actuar y de ahí le ponemos los modificadores al pensar. Mientras que, por ejemplo, en el inglés, primero es la acción y después el modificador. Y asimismo en el ruso, por ejemplo, tiene otra forma de ser. El mandarín tiene otra forma de pensar. Ujú. Entonces, cada uno tiene una diferente configuración de procesos mentales. Entonces, claro, mientras más se consiga, mejor. Qué bueno, claro. Y dime, ¿aprenden sobre reciclaje, cuidado del agua, sobre, ¿cómo se llama? Reciclaje de plástico, botellas, cartones, de todo. ¿Eso también es parte de lo que les enseñan a los niños? Bueno, como nosotros evitamos los materiales plásticos, entonces casi que no tenemos en la escuela ese tipo de materiales. Sin embargo, por ejemplo, la comida que los niños de jardín preparan su comida en el jardín. Entonces, todos los desechos van a la compostera, en donde tenemos las cajitas de lombrices. Entonces, claro, de ahí sacamos las lombrices y esa tierra va para nuestro mismo semillero. Ajá. Entonces, claro, ellos pueden observar cómo eso que se pudre alimenta y sirve de tierra nueva para nuevas plantas. Ujú. Que, como decía, es a partir de la experimentación que se Claro, aprende eso. claro, qué maravilla. Ahora, ¿qué mensaje tú quisieras compartir sobre los efectos de esta metodología? ¿Qué podrías tú decir a la gente que no lo conoce y que no sabe qué hay sobre los efectos de esta metodología Waldorf? Bueno, sobre todo que es una pedagogía que sana, que ayuda a los niños a ser mucho más saludables, porque se encuentran con ellos mismos y, y sobre todo lo que lleva salud al cuerpo es el cuidado correcto del alma, el cuidado correcto del sentir, de cómo manejo mis emociones, dónde las pongo y cuándo las suelto también y formas para poder liberar esas emociones. Entonces, con eso nosotros estamos teniendo un ser humano que podría ser saludable por muchos años y nos evitamos enfermedades. Toda enfermedad viene del alma. Entonces, si aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos también a vivir saludablemente. Qué maravilla. O sea, yo te quiero agradecer muchísimo por haberme dado esta oportunidad de dialogar sobre la metodología Waldorf, que para mí es súper importante compartirla y que la gente conozca que hay otras formas de educar que pueden hacer un bien total para el futuro. Claro que también dependerá de las intenciones que cada papá tenga. Yo no quiero que mi hijo se enfoque en su alma, sino en hacer esto y esto otro. No depende de eso, sino también de lo que los padres quieren para sus hijos. Entonces, lo que ofrece la metodología Waldorf
Interesantemente, o sea, Rudolf Steiner hace rato que dejó esto para la humanidad con una visión tan increíble que creo que hoy más que nunca esto es lo que más se necesita. Este contacto del ser con su interior. No hay nada más poderoso que le pueda ayudar a enfrentar el futuro. Tú, para concluir, has notado que los niños Waldorf que conoces graduados, ¿van a las universidades o se convierten en emprendedores? Ahí sí depende, claro, es muy amplio, ¿no? Depende de cada uno, pero lo que sí te puedo asegurar es que en todo aquello en donde hay un niño Waldorf, hay alguien haciendo cosas hermosas, porque tratamos de elevar siempre todo a lo artístico, a la mejor expresión del ser humano que es el arte. Entonces, son niños que tienen una visión global de las cosas y que no solamente van con decisión a enfrentarlo, sino encuentran diferentes formas de hacerlo. Ya, Entonces, claro, más bien lo que ha sucedido en algunas universidades es que terminan resolviendo ejercicios de forma diferente a las que el profe sabe. claro, Ese es claro. un reto para ciertos profesores. Sí, sí, totalmente. Pero maravilloso porque también es una apertura en el sentido de que uno se puede dar cuenta que hay maneras de resolver las cosas de formas diferentes, no solo como hay que seguir esta regla para resolver esto, sino hay diversidad de creatividad que puede resolver algo, ¿no? Qué maravilla. Claro, eso es lindísimo. Por ejemplo, en el cuarto grado, nosotros vemos las cuatro operaciones a la vez. No primero suma, no primero resta, sino vemos las cuatro a la vez. Y por ejemplo, la forma en la que trabajamos es, ¿qué números me dan 20? Entonces, claro, tú empiezas a sacar que es 10 más 10, que 2 por 10, que 30 menos 10. Tienes tanta infinidad de posibilidades para sacar el 20 y todos ellos te las van sacando, ¿no? Y tienen esa emoción porque quieren encontrar otra más, y otra forma, y una más diferente. Entonces, claro, todo el tiempo el estar pensando de esa manera, de que hay miles de formas de resolver algo, te lleva a estar acostumbrado a trabajarlos. Qué maravilla, ¿cierto? Eso tiene que, porque este tipo de ejercicios eventualmente se vuelven inconscientes y uno ya lo tiene metido en sí, y así es como funciona en la vida. Esa es la maravilla de tener la práctica desde niños, es que logran incorporar esto hasta de manera inconsciente cuando ya son grandes y son mucho más funcionales, diría yo, ¿no? Son súper Así es. funcionales. Qué maravilla. Claro. Les felicito, te agradezco y espero en alguna oportunidad o visitar allá Cuenca o tener otro contacto para hablar sobre algún tema específico relacionado con la educación. Así es que sería genial más adelante seguir en contacto, José Luis. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Yo no sé si tienes algún mensaje final para los oyentes. Sí, bueno, agradecerte a ti también. Es muy lindo poder conversar de estas cosas y claro, a nosotros nos emociona porque lo hacemos con mucho cariño para los niños. El- Estamos siempre abiertos a tratar de enseñar todo lo que conocemos, a mostrarles cómo hacemos las cosas. Si alguien quiere visitarnos, es bienvenido siempre. No, digamos, no hay nada mágico detrás, simplemente es el conocimiento del ser humano. Así ¿Tiene que medi- bienvenidos, bienvenidos siempre. algún medio social de Luna Sol? ¿Tienen Sí, algún medio? nosotros estamos en Facebook Ya. como Luna Sol Cue. Luna Sol Luna Cue. Sol Cue. Ajá. Ya. Solo en Facebook. Allí nos pueden encontrar. En Facebook estamos, en Instagram también como Luna Sol Cuenca Ya. y al correo electrónico nos pueden encontrar en waldorfcuencaec@gmail.com o a Oh, mi número de teléfono a ver. que es el 0999429478. Ya. 09 Cualquier cosa, 39, ¿no? 429478. exactamente. Y Perfecto. sí, a las órdenes, más bien con todo el gusto de poder compartir lo que hemos aprendido nosotros, pues es conocimiento para el mundo, no es algo para nosotros nada más. Qué maravilla. Te agradezco muchísimo, José Luis, y espero estar en contacto próximamente para más información. ¿Ya? Muchas gracias, y Gracias un también. gusto conocer. Gracias por Igualmente. la invitación. Gracias también. Chao, chao.
Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogar sustituto para adultos mayores. Contáctanos al 099-753-8085. Permasalud Glamping Lodge te espera en la provincia de Imbabura, en Ecuador, para que te conectes con la naturaleza, recuperes energía y bienestar. Te ofrecemos domos full equipados y carpas de glamping con toda comodidad. Escoge entre paquetes básicos de estadía y paquetes completos que incluyen desayuno y acceso al área de nuestra piscina natural con baño turco e hidromasaje. ¿Necesitas un espacio de paz y tranquilidad? Entonces este es el lugar preciso. Visita nuestra web permasalud.com o envíanos un mensaje de WhatsApp al 0999-203-203.